Vamos a empezar con el primer mandamiento. En la última ocasión hablamos un poquito acerca de la introducción a los 10 mandamientos. Dijimos qué es un mandamiento, qué implica un mandamiento como ley moral y cuál es el prefacio de los 10 mandamientos. Y de forma breve, dijimos que los 10 mandamientos son el resumen de toda la ley de Dios. Dijimos que en cada mandamiento se ordena algo, se nos exige algo y se nos prohíbe algo. Y también dijimos que de estos mandamientos derivan los demás mandamientos que están en la Biblia. Así que hoy vamos a considerar el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y les quiero recordar que también vamos a revisar los 10 mandamientos a la luz de lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster, que son nuestros documentos oficiales. El primero, ¿qué nos exige este mandamiento? En primer lugar, nos exige el conocimiento y el reconocimiento. El conocimiento y el reconocimiento de que tenemos el Dios único y verdadero. Eso es lo primero que nosotros tenemos. Implica que no hay otro Dios fuera de Él y que más que un simple entendimiento intelectual, es una afirmación personal y práctica de que Dios es la fuente y verdad y la autoridad. Significa también reconocer que Dios es nuestro Dios. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Este mandamiento es para todo el mundo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Es para todo el mundo, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el problema con que no conocen al Dios? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Fueron los mayas salvos? Hablando de los mayas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fueron salvos los mayas? ¿Qué dicen? No porque no conocieron a Dios. ¿Es eso justo? ¿Les parece justo? ¿Qué dicen ustedes? Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Entonces, recordemos, esto parecerá muy chocante para algunos, ¿verdad? Que el Señor condene porque alguien no escuchó el Evangelio, ¿verdad? Parece fuerte, ¿no? Que como los mayas no recibieron el Evangelio, entonces fueron condenados. ¿Qué les parece? ¿Justo o injusto? Justo. Sí, de hecho el castigo no es por escuchar el Evangelio. ¿Por qué es el castigo? Por tener otros dioses. Pablo dice que conocieron a Dios y no le glorificaron. Ahora, ¿conocieron los mayas a Jehová o a Jesús o no lo conocieron? Sí, los mormones dicen que el Evangelio vino a América, ¿verdad? Y que aquí se descubrieron unas tablas de oro y que estaba en egipcio. Se sabe la historia de los mormones, ¿verdad? Tienen el libro del Mormón, que es el Nuevo Testamento, que supuestamente Joseph Smith se lo reveló el ángel Moroni. Y lo escribieron en un lugar y la persona que lo escribió llegó a su casa y le dijo a su esposa,
eso es mentira, y vamos a ver si es cierto. Y lo tiró y regresó con este Joseph Smith diciéndole, mire, saber qué dice los papeles y vas a tener que dictarme otra vez. Y se enojó Joseph Smith, porque obviamente no es verdad. Y le tuvo que dictar el mensaje otra vez, pero era diferente, dice Joseph Smith. Entonces, esa es la justificación que ellos tenían para decir que en América hubo un evangelio. Pero nosotros debemos saber que nosotros no somos condenados por escuchar el evangelio o por no escucharlo. Somos condenados por pecar. Pecamos ¿en quién? En Adán. ¿Justo o injusto? ¿Qué dicen ustedes? Justo. Pecamos en Adán. ¿Qué significa esto? Que nuestro representante federal es Adán. Y como Adán cayó, todos caímos, ¿verdad? Por eso es que los bebés pueden fallecer, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué pueden fallecer los bebés? Porque son reos de muerte también. Exactamente. Y es que en Adán todos pecamos y en Adán recibimos el conocimiento. Pero no todos conocen al Señor. ¿Por qué no todos conocen al Señor? Si vamos a los manuscritos y jeroglíficos y todo, encontraremos que ellos hablan de Jehová o de... Entonces, ¿le conocen o no le conocen? No creían en ese Dios, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender en cuanto al dilema que estoy planteando. El dilema es, los hombres del mundo no todos conocen a Jehová, no todos lo conocen. Y el Señor en su palabra nos dice que todos conocen a Dios. Así dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Todos conocen a Dios y no le glorificaron, dice Romanos capítulo 1. Pero si vamos a la evidencia, no todos lo conocen. ¿Qué pasó? Sí, en Adán nosotros le conocimos al Señor, pero por el pecado fuimos enseguecidos. Eso es lo que quiere decir. Sin embargo, todos tenemos la obligación de conocer al Señor. ¿Cómo se le conoce al Señor? Desde la creación, pero por eso no podemos ser salvos, dice. Cuando entendemos por la creación y fuimos necios y no creímos. ¿Cuál es la forma entonces de llegar al Señor? A través de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué dice en la Biblia acerca de llegar al Señor a través de Jesús? Hay varios textos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, todos los hombres debemos tener el conocimiento de Dios y el reconocimiento de Él. Ese es parte del primer mandamiento. Esto implica el primer mandamiento. No tener dioses ajenos delante del Señor es conocer al Señor y reconocer que Él es soberano. ¿Cuál es la siguiente parte de el primer mandamiento? Es adorarlo. No vamos solo con el primer mandamiento. ¿Qué implica no tendrás dioses ajenos delante de mí? Adorarlo. ¿Cómo dice la Biblia que debemos o que se le puede adorar? Pensando en Él. Esta es una forma de adorarlo, pensar en Él. Y este es un mandamiento. ¿Dónde está que nosotros debemos pensar en el Señor? Ajá, ahí menciona la mente. ¿Algún otro pasaje?
Siento que ese no mucho va. Así es. Vamos a ver. Aquí hay algunos textos de prueba. Dice Salmo 95, 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo a Satanás, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vamos a ver, pensando en el Señor. Vean lo que dice Malaquías 3:6. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de la memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces la Biblia nos está diciendo que adorarlo implica pensar en él. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes piensan en el Señor. Así dice el texto, no es Malaquías 3:16. Dice que fue escrito en el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Piensan en el Señor o solo el domingo? Sí, pensar en Dios implica eso, ¿verdad? Pero hay otro mandamiento que es meditar, ¿verdad? Meditando en su palabra. ¿Dónde nos mandan a meditar en el Señor? En las Escrituras. ¿Y en Él? ¿Qué es meditar? Considerar, ¿qué más? Contemplar. ¿Dónde analizar? ¿Dónde nos dice la Escritura que debemos pensar en Él? Pero meditar en Él. Más que en su palabra, en Él. Salmo 63:6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Dice. Yo les dije, cuando revisemos cada mandamiento, vamos a ver cuáles son sus contrapartes en el resto de la Biblia. Y la Biblia me da muchos mandamientos derivados de este. Y nos dice meditar en él. ¿Ustedes meditan en el Señor? No en la palabra, en él. Se sientan a pensar y dicen, tratar de comprender, o están demasiado ocupados. Meditar requiere tiempo, requiere energía, requiere detenerme, requiere usar un poquito la cabeza, ¿verdad? Eso es cansado. Es más fácil lavar los trastos porque uno se va en automático, ¿no? Pero sentarse a pensar es no hacer nada más que pensar en eso. Si uno lava los platos, está escuchando música, escuchando las noticias. Si hago el aseo, igual escucho las noticias, pero sentarme a pensar implica solamente hacer eso. Y la Biblia me dice que yo debo meditar en él, no meditar en la palabra, que también lo vamos a ver. Pero para empezar me dice que no tener dioses ajenos delante de él es meditando en él. Todo el mundo medita, contempla algo, piensa. Si ustedes se ponen a ver el cielo y se les va la vista, ¿no? Están meditando, ¿verdad? A veces uno se queda viendo el suelo y eso es meditar. Obviamente los ojos no, sino la vista se queda fija porque la mente empieza a pensar, ajá.
que puede ser a divagar o a reflexionar en algo. Y el Señor me dice, debemos meditar en Él. Tarea, hermanos, meditar en Él. Más divagar que pensar. Vamos con otro mandamiento. Recordando. ¿Dónde dice que debemos recordarlo a Él? Excelente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Hasta qué edad llega la juventud? Mínimo 120. Así, ojo de buen cubero. ¿Lo recordamos? La Biblia nos dice, acuérdate de tu Creador, que no se te olvide. Vamos con el siguiente. Es Eclesiastés 12:1. Estimándolo. ¿Qué es estimar? Apreciar. ¿Qué es apreciar? Entender el valor, ¿verdad? Entender el valor. Creo que esa es una buena definición de qué es estimar y qué es apreciar. Eh, ¿Le apreciamos? ¿Dónde dice eso en la Biblia para empezar? Salmo 71:19. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? ¿Qué está haciendo el salmista? Está valorando al Señor. Está diciendo, señores, eh, no grande en tamaño, sino simplemente es todas las excelencias de todos los atributos los tiene el Señor. ¿Se ponen ustedes a pensar en eso? Ese es, lo que estamos buscando es un mandamiento para el hombre. Ahí lo que se nos está haciendo es describir lo que piensa el Señor. Otro mandamiento para hacerlo, ¿verdad? Estimándolo. De vez en cuando hacer una pausa y decir, ay Señor, ¿quién como tú, no? ¿Quién, qué grande? Y es que grande es la forma en que nosotros podemos expresar con nuestro lenguaje lo que es el Señor. Pero el Señor es tan complejo que está en nosotros. Una parte, está una parte de nosotros, una parte del Señor en nosotros. Todo en nosotros. Y en Ronald, todo, al mismo tiempo. Y en el universo, todo. ¿Quién como nuestro Señor? Y eso también aplica para los mensajes. A veces los mensajes uno dice, que me dé lo práctico, hombre. Y a veces solo toca decir, Señor, solo dime quién eres tú. Por eso dice aquí, estimarlo. Vamos con otro. Honrándolo. ¿Qué significa honrarlo? Definamos qué es honrar primero. Darle honor, que se hable bien de él. Excelente, esa es una buena definición también. ¿Dónde me dice la Biblia que debo honrarlo? Así es. Eso implica también estimarlo, ¿verdad? Y honrarlo. Hay un salmo, pero Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y le dice Dios a Israel, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre. Le exige a Israel honra. ¿Qué hacemos nosotros también? Nos quejamos.
No nos quejamos del Señor, somos muy hábiles para no decir Señor. Nos quejamos de la situación, ¿verdad? El esposo que me dio, los hijos que me dio, la casa que me dio. Cada vez que nos quejamos de su providencia, es quejarnos de Dios. Y eso es faltar a la honra que le debemos. Nunca debemos hablar mal del Señor, ni pensar mal del Señor. Malaquías 1:6. Yo los invito siempre a escuchar los sermones de Malaquías. Vamos con el siguiente. Adorándolo como tal. ¿Qué significa adorarle? Exaltar lo que Él es. Esto está un poco más claro, ¿no? Es lo que debemos hacer con Él, adorarlo. Vamos con el siguiente. Escogiéndolo. ¿Dónde dice la Biblia que debemos escoger al Señor? Ajá, así es el texto que da aquí prueba. Escogerlo. Significa que tenemos dos opciones y decimos, yo me voy con el Señor. Y suena romántico, pero en la práctica, ¿qué decimos? Señor, ven conmigo. Yo no voy contigo, ven tú conmigo. Vamos en el carro y el Señor va de copiloto. Y el Señor dice, no, yo voy manejando. Tú eres mi copiloto. Porque escogerlo significa ir con Él, no que Él viene conmigo. También. Ese es un buen texto de referencia. La historia es de María y Marta, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo María? Escuchando al Señor. ¿Y qué estaba haciendo Marta? ¿Qué estaba haciendo físicamente? Estaba sirviendo. Yo creo que no era algo malo que sirviera la comida, lo que todos tenemos hambre, ¿verdad? O que hiciera cualquier oficio que estuviera haciendo. Porque al final se lo estaba haciendo ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Se lo estaba haciendo a Él. No estaba haciendo el oficio del día. Le dijo, Señor, espérame un ratito, tengo que arreglar aquí. No, estaba sirviéndole al Señor. Pero María le estaba escuchando. Entonces, ¿qué es mejor? Tener comunión con Él. Vamos con el siguiente. Amándolo. Amándolo. ¿Ustedes aman al Señor? Yo los invito a venir al servicio de la noche donde vemos cantares. Y cantares si uno no se identifica con la esposa y con el esposo, está perdido. Porque el Señor nos exige amarlo. ¿Aman ustedes al Señor o estamos aquí por rutina? Hay que cumplir, no hay que marcar tarjeta. Si no, el pastor me llama el lunes que por qué falta. Entonces el Señor me dice que debemos amarlo. Texto de prueba. Amarás al Señor tu Dios. Vean que nuestro Señor es tan bueno que nos dice que lo amemos. ¿Por qué nos dice que lo amemos? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación por la que nos exige amarlo?
Eso dice la Biblia, ¿verdad? En la correspondencia. Pero ¿por qué no lo da como mandamiento? A algo más. Nuestro corazón ama naturalmente. Entonces el Señor nos dice prioridades. Yo voy primero. Esa es una forma muy práctica de saber si amamos al Señor. El Señor también dice en Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor es lo más práctico posible y nos ordena amarle porque se nos olvida. O uno dice en la mañana, voy a culto porque quiero al Señor. Hace una semana muy ocupada, yo quiero al Señor. Lo amo. Hoy la palabra amar se dice muy fácil, ¿verdad? ¿Cuánto duran los matrimonios hoy? 3, 4, 5 años. Y se acabó el amor. Pero el Señor nos dice, no, ese es un mandamiento. A ti se te olvida amar a los demás, pero a mí que no se te olvide. Siguiente, deseándolo. ¿Dónde dice la Biblia que debemos desearlo? Un salmo también. 73. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué implica eso? Que Él es el máximo anhelo del corazón. ¿Es su máximo deseo? Nosotros deseamos varias cosas, ¿no? Deseamos un mejor trabajo, un negocio propio, una casa propia, deseamos un vehículo. Y si ya lo tenemos, un trabajo mejor, una casa más grande, un vehículo más grande. Y no está mal. El deseo de mi alma. El punto aquí es que nos dice a nosotros, yo soy el máximo deseo. El salmista llega a la conclusión, no hay nada más que yo desee. Y este salmo nosotros lo cantamos seguido, ¿verdad? Salmo 73 y dice el salmista, este lo escribe Asaf y dice, yo miraba a los impíos y me enojaba porque ellos prosperaban. Ellos estaban alcanzando la prosperidad. Y en ese enojo, lo que estaba diciendo es, yo quiero lo que ellos están alcanzando. Hasta que me di cuenta, dice, fui como una, ¿qué dice? Una bestia, dice. Fui como una bestia delante de ti. Actuó locamente. Y dice, entonces llega a la conclusión y dice, no hay nada fuera de ti que yo desee en la tierra. Así que hermanos, si ustedes tienen deseos en su corazón, que Dios sea su máximo deseo. Que uno diga, deseo un carro, está bien desear un carro, pero de primero, Señor, ¿es lo que tú quieres? ¿Por qué hago esa pausa? Porque deseo la opinión del Señor. Si esto va a sacrificar mi tiempo contigo, yo te elijo a ti.
sí, nuestros recursos, nuestro tiempo, todo. Esa es la conclusión a la que llega Pablo. Dice, yo consideré todo como nada, con el fin de conocerlo a él. Vamos con una más, pues vamos con varias más. Temiéndolo. ¿Debemos temer al Señor? ¿Qué dice la Biblia? Sí debemos temerlo, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea a él vuestro temor y a él sea vuestro miedo. Así dice, témanlo a él. Si ustedes tienen miedo, que sea a él principalmente. Es que no todos le temen al Señor. Cuando pecamos es porque no le tememos al Señor, ¿verdad? Porque creemos que el Señor no nos va a hacer nada. Y el Señor dice, téngame miedo. Es bueno que le tengamos miedo al Señor. ¿Le tienen miedo ustedes al Señor? Obviamente con todo esto, ¿verdad? Ustedes solo le tienen miedo, entonces está mal. Temerle implica también desearlo, amarlo, escogerlo, buscarlo, todo va en el paquete. ¿Te recuerdan la historia de los discípulos en el arca cuando ésta anegaba? Lo estudiamos en Marcos. Dice que ellos tenían fobia, dice la palabra literal de Marcos, porque se iba a hundir el bote. Y como se iba a hundir el bote, hay una gran tempestad en el lago de Galilea, que el lago de Galilea, como está debajo del nivel del mar, entran presiones muy altas y se hacen grandes olas, que por eso le dicen el mar de Galilea, pero es un lago. Y entonces habían grandes olas y esos hombres que se habían dedicado toda su vida a pescar tenían miedo de morirse. Pues uno tal vez no, que va al Atitlán y se mueve medio el barco y uno ya tiene miedo, ¿verdad? Va a salir Chocomil, dice, no. Entonces estos eran grandes olas y ellos eran hombres experimentados y tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? Bajaron a la parte de donde dormían, ¿verdad? Y estaba el Señor durmiendo y le dicen, Señor, no te importa que nos vamos a morir. Así le dice, no te importa que perecemos. Le faltaron el respeto o le perdieron el miedo. Si hubiera sido uno de nosotros, le hubiera dado tal vez un golpe, ¿no? Como Jesús agarró los látigos. O tal vez hubiera dicho, mejor me voy a hacer el dormido para que aprendan a respetar. Pero lo que el Señor hace es levantarse, no dice nada, sube arriba, hacia las reglas, sube a la cubierta y dice algo. ¿Qué dice? Cae, enmudece. No se lo dijo a los discípulos, se lo dijo al mar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Si le tenían miedo al mar, ahora le tenía más miedo al que le cayó al mar, ¿verdad? Yo le tengo miedo a mi hermano mayor porque me pega. Hasta que llega mi papá y le pega a mi hermano. Ay, eso sí está peor. Entonces el Señor viene y cae al mar. Y entonces le temen. Entonces, literalmente lo que dice el texto es que le temieron al Señor. ¿Quién es este que aún el mar le hace caso? Hay que temerle al Señor. ¿Le temen ustedes al Señor? Es parte de sus mandamientos. Vamos con el siguiente. Creyéndole. Nos exige que le creamos. ¿Dónde dice que le debemos creer?
cree en el Señor. Ese es un mandamiento. Nosotros decimos que el Evangelio es una invitación. El Evangelio es una invitación. Tenemos la parábola de la boda, ¿verdad? Del banquete. Hay una invitación. Pero también es un mandamiento, porque nos dice, cree. Es una obligación de todos los hombres. ¿Quién les enseñó a oír? Crean, arrepiéntanse y crean. También está este texto que dice acá, es de Éxodo 14:31, y vio Israel que aquel grande hecho de que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Creerle. Esto implica decir que todo lo que está acá es cierto, desde los mandamientos hasta las promesas. Que si el Señor me dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo se apartará de él, es decir, yo voy a educar a mis hijos esperando que él, cuando llegue el tiempo, los llame. Que cuando me dice que no ha visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan, debo creerle. Si está desempleado, no importa. Voy a buscar empleo, pero yo sé que el Señor me sostiene. Que si el Señor me dice, dé con generosidad porque el Señor le devuelve, eso es 1 Corintios capítulo 9, el que siembra abundantemente, segará abundantemente, yo digo, creo. Que el Señor me dice, bebe del agua y nunca más tendrás sed, creo. ¿Y qué hizo el hombre que creía y no creía? ¿Qué le dijo al Señor? Ayúdame, incredulidad. Vamos con el siguiente. Confiando. ¿Qué significa confiar? ¿Qué significa confiar? Ujú. Significa entender que Él es capaz de lo que dice hacer, ¿no? Confiar. Es muy parecido a creer, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Esperando. ¿Dónde me llama la Biblia a esperar en el Señor? Salmo 130. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Ese lo cantamos, ¿verdad? También. Y es que es difícil el esperar, o no es difícil. Nosotros queremos todo, pero para allá, o para ayer, lo que sea, mejor. Y el Señor me dice, esperen, deténganse. Ustedes van rápido. A mí me gusta ir seguro. No lento, seguro. Y nos llama a esperar. A veces nosotros nos cansamos de esperar. Cansarse de esperar, entonces es pecado. ¿Alguien está enfermo aquí? Y está orando por estar mejor. No dejen de orar. ¿Por qué? Porque el Señor me dice, espera. Cualquier petición que nosotros tengamos, el Señor nos dice, esperen. Yo sé que es una frase trillada, pero es que los tiempos del Señor son perfectos. Todos los tiempos del Señor son perfectos. Adelante. Ujú. Confiando, esperando. Y estos tres se parecen mucho, ¿verdad? Pero esperando implica detenerme un poco, ser paciente con el Señor. Vamos con el siguiente, gozándose. Hay varios, ¿verdad? Hay varios textos. Pero con uno que tengamos es suficiente.
para que sea mandamiento. ¿Dónde nos dice el Señor que nos gocemos en Él? No se vale tener la confesión. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Vamos con el siguiente, regocijándonos. Regocijándonos. ¿Qué dice nuestro Señor acerca de regocijar? Alegraos en el Señor, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Vean este. Siendo celosos de Él. Es este un mandamiento. ¿Dónde nos exige ser celosos de Él? Números 25:11. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando llevados de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mí celo a los hijos de Israel. ¿Se recuerdan de esa historia? ¿De qué es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Se recuerdan? ¿Cómo? No, no sé esa historia. La historia es Israel que empieza a fornicar con los moabitas. Entonces el Señor se enoja y lo que hace Fines es sacar una espada y matarlos. ¿Y qué dice el Señor? El Señor felicita a Fines y le dice, porque tienes celo de mí. ¿Eso significa que nosotros tenemos que matar a todos? No significa eso. Pero sí significa que debemos tener, ¿qué significa celo? Por eso. Hay que tener cuidado con los ídolos. Es por eso mismo que Fines mató a estas personas. ¿Qué es ser celoso? ¿Alguna otra definición? Que no lo quiere compartir, esa es una buena definición. Sí, darse cuenta que uno tiene un ídolo y decir, ¿qué hago con esto? Y lo tira ahí. Alejandra te decía, pues, cuidar y defender como lo hace Fines, ¿verdad? Sí,
Sí, lo que ve Fines es que alguien profana, hace mal uso de la honra de Dios. Entonces a Fines le molesta lo que está haciendo la gente con el Señor. Y a veces nosotros lo que hacemos es compartir. Si alguien habla más del Señor, nosotros, o alguien se burla y nosotros, un chistecito. Como contender, cuando dice contender. Sí, ese es Judas. Sí, contender ardientemente por la fe, dice, ¿verdad? Eso es parte del celo. Hay quienes no les gusta meterse en peleas, ¿verdad? Están hablando cosas que no son y yo mejor no digo nada, no me meto. ¿Está bien eso? A veces está bien callarse, ¿verdad? Por no ser necio. Pero a veces está bien hablar y decir usted lo que está diciendo son necedades e interrumpirlo, ¿verdad? Usted está hablando mal del Señor. Pero muchas veces lo que hacemos es callar y no siempre toca callar. ¿Les pasa a usted? Vamos con el siguiente. Invocarle. ¿Qué significa invocarle? ¿Dónde está eso? Clama a mí y yo te responderé. Siguiente, obedecerle. Ya hemos hablado un poco acerca de la obediencia. Siguiente, ser sumisos. Ser sumisos. Estar debajo. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Respetando la autoridad del Señor. Cuando dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero yo tengo un deseo y el Señor me dice, eso está malo. ¿Qué debo hacer yo? Eso está malo. Lo que pasa es que a veces lo torcemos y decimos, "Es que aquí quepo yo, ¿no? Aquí cabe mi pecado porque no es pecado". Y me intento convencer que no es así, cuando yo debería ser sumiso. Y eso es bien difícil. Ser cuidadosos de complacerlo. Bueno, no dimos un texto para ser sumisos. Someteos bajo la poderosa mano del Señor. Dice. Vamos con siendo cuidadosos de complacerlo. ¿Dónde dice eso? Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, le recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Vamos con otro. Doliéndonos. Ya vamos a terminar. Doliéndonos cuando es ofendido. ¿Dónde dice eso? Jeremías, Jeremías 31:18. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Salmo 119, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos
porque no guardaban tu ley. Vean el mandamiento. El mandamiento no es solo que alguien lo ofenda, sino dolerse cuando alguien lo ofende. Eso es algo que hizo el Señor, pero el mandamiento está aquí, ¿verdad? Cuando el salmista dice que vio al pueblo y el pueblo no amaba a Dios. ¿Y qué hizo el salmista? Se puso a llorar. No se ponen a llorar ustedes, no a llorar tal vez no literal, pero decir, Señor, la iglesia, mi familia no se somete al Señor, mis amigos, somos indiferentes muchas veces, nos da igual. Y en la Biblia me dice que hay que doler, hay que dolerse. Nuestro país no ama al Señor y es triste. Y el Señor me dice, yo debo dolerme, que me duela un poco, que me incomode, aunque sea un poco. Tomar un tiempo para decir, Señor, perdona mi nación, como lo hizo Esdras. ¿Qué hizo Esdras cuando llegó a Israel y se dio cuenta que estaban casados con las, ¿cómo se llaman? Las samaritanas. ¿Qué hizo? Rompió todo y se puso a llorar y estuvo de luto 3 días. Entonces nosotros muchas veces estamos con personas que no, incluso con cristianos. Uno dice, ojalá los cristianos amaran más al Señor. Y me duele que no todos lo amen. ¿O no les duele a usted? Me duele que yo mismo no amo tanto al Señor. Como ahorita, no sé si ya están cansados, pero espero que no les duele. Vamos con la última. Andando humildemente con Él. ¿Dónde nos dice esto la Escritura? Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Eso. Bueno, entonces dijimos que todos los mandamientos tienen algo positivo que se nos exige y algo negativo que se nos prohíbe. Todo lo que hemos visto hoy es lo que se nos exige del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, implica amarlo, buscarlo, esperarlo, tenerle en gran estima, temerlo, ¿qué más? Invocarlo, ser sumisos, cuidando de obedecerlo, ser celosos de él, pues ya lo dije, doliéndonos cuando él es ofendido. Eso implica no tener dioses ajenos delante de mí. Por eso es complicadísimo. Y por eso es importante considerar también los 10 mandamientos. No somos conscientes de tantos pecados que podemos cometer. Creo que hay uno que otro que puede parecer nuevo para muchos de nosotros, ¿o no? ¿Les pareció nuevo alguno? Que uno dice, ala, no sabía, eso era pecado. Y esto no es para hacernos sentir mal, solo para hacernos sentir mal. Evidentemente la ley tiene el propósito de hacernos dar cuenta de nuestra ignorancia de la ley y de cuánto le fallamos al Señor. Pero también el Señor nos extiende su misericordia en Cristo Jesús y nos otorga perdón y también santidad. Dudas, comentarios, antes de terminar. De una manera u otra, eh, muchas veces nos hemos quedado con la idea de los 10 mandamientos de la escuelita dominical. Y los recitamos y nos lo sabemos. Pero lo que implica cada uno de los mandamientos, qué se espera de nosotros, como lo vimos hoy, eh,
es para que analicemos cada una de las esferas de nuestra vida y vamos a ir viendo cómo cada uno de los mandamientos va a tener correlación con los demás. Y que cuando nosotros no somos conscientes de eso, estamos desbaratando y no estamos siendo obedientes a la ley del Señor. También creo que va a ser importante ver qué nos prohíbe este primer mandamiento también, que seguro va a ser lo que veamos las siguientes semanas, no me estoy adelantando, pero creo que la riqueza de todo lo que Dios quiere para nosotros lo encontramos en el decálogo y de verdad no deberíamos de dejarlo eh, como algo, ay, qué aburrido. Esto es mandamiento, esto es una imposición de parte de Dios. Más allá de esto es algo que nos beneficia a nosotros para poder hacer la voluntad del Señor. Solamente, hermano. ¿Alguien más? Solo una duda. Estos no son todos los mandamientos, ¿verdad? Porque por eso Dios nos manda a escudriñar su escritura, ¿verdad? Porque hay muchos más, me imagino, ¿verdad? Que tal vez no se tocan puntualmente en esto que vimos. Por ejemplo, servirle y algunos otros, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto. Sí faltan algunos, pero este es como una especie de resumen de otras palabras que a veces se utilizan en la Biblia. En cuanto al tema de las escrituras, eso está en otro mandamiento. Ahora solamente consideramos nuestra relación directa con Él. Solo nuestros afectos y Él. Solo. Lo que sentimos, lo que hacemos con Él. Solo. Gracias. Solo una consulta, hermano. Digamos, como así es la diferencia entre meditar en la palabra y meditar en el Señor. Digamos, meditar en el Señor y también la Biblia habla sobre meditar en sus obras. ¿Se podría ser lo mismo o también es otra diferencia? Es lo mismo. Meditar en sus obras. Sí, ese mandamiento se justifica por lo que dice Pablo, ¿verdad? Acerca de que vimos las obras del Señor y no le glorificamos como a Dios. O que las obras del Señor hablan del, ¿cómo dice? El firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Sí? Los cielos proclaman la gloria de Dios. 19. ¿Alguien más? Bueno, nos llevamos mucha tarea. Bueno, si reflexionamos en la palabra, es poca tarea. Si no tanto, ya nos dimos cuenta que sí es bastante lo que vamos a tarea. ¿Logramos? ¿Alguien más? Señor nuestro, te damos gracias por este tiempo tan especial que hemos pasado en tu presencia, aprendiendo más sobre ti y tu palabra. Te agradecemos por cada enseñanza que has traído a nuestros corazones y por las verdades que has iluminado a través de tu Espíritu. Gracias por los maestros, por la dedicación, Señor, por el amor con el que compartimos el mensaje. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos aprendido hoy no se quede solo en nuestras mentes, sino que cambie nuestras vidas y nos ayude a vivir de acuerdo a tu santa palabra. Que las escrituras nos impulsen a ser más fieles, más amorosos, más obedientes a ti en todos nuestros caminos. Ahora, Señor, mientras nos preparamos para salir de este lugar, te pedimos que sigas guiando nuestros pasos. Y también, Señor, que nos ayudes a regresar en la tarde gozosos para seguir adorando tu nombre. Que tu presencia nos acompañe, Señor. Que el amor de Cristo nos impulse a servir a los demás. Te agradecemos por el tiempo de comunión y pedimos que nos guardes y nos protejas. En el nombre de Jesús.